Buen día, profesor. Aldo Calcín Herencia. El día de hoy yo y mi equipo, que somos el grupo 2, vamos a explicar un sistema de encendido convencional. Vamos a identificar las partes y cómo funciona. Bueno, comienzo por presentar a cada uno de los integrantes. Tengo acá a mi compañero. Maximiliano Guanaco Cosco. Atco Pasadani Divan. Luis Juan Calcina Ramos. Y mi persona, que soy José Brian Huacasicán. Ya. Bueno, vamos a identificar las partes. Tenemos la batería, la chapa, la bobina o transformador elevador. Tenemos el distribuidor, el rotor. Aquí adentro se encuentra una leva, el platino y el condensador, los cables de alta tensión y por último las bujías. Continuando con la exposición. Fuerte. No importa. Continuando con la exposición, aquí tenemos la chapa, que es el para que conecte el positivo de la batería, para que conecte, para que pase la corriente. Y aquí más abajito tendríamos un fusible y una resistencia. ¿Para qué sirve la resistencia? Para bajar el voltaje de la batería. La resistencia sirve para bajar el voltaje de la batería. Por aquí tenemos la batería, que suministra energía a todo el sistema. De la batería la corriente pasa hasta la chapa, y de la chapa a continuación tenemos las fusible y resistencia, y que pasa al transformador elevador. Bueno, una vez el positivo llega al transformador elevador, se conecta al bobinado primario, que consta de alambre de cobre enrollado, que aproximadamente tiene unas de 200 a 300 vueltas. Al suministrarle corriente a este bobinado, induce un campo magnético que es transferido al bobinado secundario, que es otro enrollamiento de alambre de cobre, que aproximadamente tiene de 20.000 a 30.000 vueltas. A través del campo magnético es inducida el voltaje al bobinado secundario. Este, al tener mayor número de vueltas, eleva el voltaje hasta de 12 voltios, que es el voltaje que ingresa a la bobina primaria, a 30.000 voltios, que es el que va a salir por el de alta tensión. Aquí tenemos el distribuidor. El distribuidor cuenta de una leva, el platino, el rotor y el condensador. Una de estas piezas es el platino, que es necesario para poder engañar a la bobina, ya que la bobina necesita corriente alterna para funcionar, pero la batería suministra corriente continua. Entonces, para poder generar una falsa corriente alterna, hacemos uso del platino, que es un interruptor que enciende y corta la energía que va hacia la bobina. Al hacer este encendido y apagado de la energía, crea corriente alterna. Para que el platino pueda encender y apagar la energía, hace uso de una leva, que es una deformidad en el eje, que tiene puntas, tiene elevaciones. Estas elevaciones, al tocar el platino, lo mueve y hace que este corte y encienda la energía. Ya. Después tenemos el condensador, que sirve para poder controlar los picos máximos generados por el transformador elevador, y también para suministrar energía en caso de que ésta falte. Es como un amortiguador, es una pequeña batería que protege al platino. Bueno, ahora tenemos el rotor, que es este objeto de aquí. Forma parte del distribuidor y
La función que cumple es de distribuir el voltaje, el alto voltaje, hacia los cables de alta tensión, que en este caso serían 4. Al girar, le suministra energía a los 4 cables de alta tensión, de esta forma. Gíralo, gíralo. Gíralo. Una vez enviado aquí por la energía a estas bujías, su función es generar un salto de chispas mediante electrodo central y lateral, que tiene esta cerámica para como un aislante. Que su promedio normal sería algo ¿De qué? ¿De resistencia? La resistencia promedio sería de 10.000 kiloohmios. Y a ver, hay que verificar en aquí cuánto tiene. En este caso, la resistencia sería de 4.50 kiloohmios y varía. A continuación, vamos a medir la resistencia que tienen estos cables de alta tensión. Tenemos que entender que a más largo sea el cable, mayor resistencia este presentará. Entre más corto sea el cable, menor resistencia va a presentar. En el caso de que los chicotes o cables de alta tensión se encuentren en mal estado, estos presentarán una resistencia no definida. Bueno, nosotros ya le sacamos a cada chicote o cable de alta tensión su resistencia y su medida. Tenemos que el primer chicote contaba con 43.5 centímetros y presentaba una resistencia de 5.56 kiloohmios. El segundo contaba con 36 centímetros de diámetro de distancia y tenía una resistencia de 12.33 kiloohmios. El tercero medía 36.8 centímetros y presentaba una resistencia de 12.96 kiloohmios. El cuarto contaba con 41 centímetros y tenía una resistencia de 8.30 kiloohmios. Y por último, el quinto tenía 42.5 centímetros y una resistencia de 7.95 kiloohmios. Bueno, al medir la resistencia de estos cables nos dimos cuenta que no se encontraban en buen estado, ya que presentaban una resistencia que no era la indicada para su distancia que tenía cada uno. Ahora vamos a enseñar cómo medir las resistencias de las bobinas y del sistema de distribución, que sería más específicamente del platino. Esto es bueno para poder comprobar si los elementos se encuentran en un buen estado. Ya está grabando. Vamos ahora a medir el voltaje o la resistencia de la bobina. Vamos a ver su eje primario, que es positivo. El bobinado. El eje primario es positivo más negativo. El eje secundario es alta tensión con negativo. Y la suma de los dos, del eje primario y secundario, es positivo más alta tensión. Como podemos observar, el voltaje primario es mucho menos, por eso lo vamos a poner a 200. Verificando nos sale 3.8 ohmios. El eje secundario, que bobinado. es el bobinado secundario, que es mayor, dista una mayor frecuencia, como a 20 kiloohmios. Lo verificamos y sale 10.19 kiloohmios. Y la suma de los dos sería el alta tensión más positivo, que da la suma de los dos, que sería 10.20 o sí, 10.20. Continuando con la exposición, aquí hay que medir una bujía que su promedio normal sería algo ¿De qué? ¿De resistencia? La resistencia promedio sería de 10.000 kiloohmios. Y a ver, hay que verificar en aquí cuánto tiene. En este caso, la resistencia sería de 4.50 kiloohmios y varía.
A continuación, vamos a medir la resistencia que tienen estos cables de alta tensión. Tenemos que entender que a más largo sea el cable, mayor resistencia este presentará. Entre más corto sea el cable, menor resistencia va a presentar. En el caso de que los chicotes o cables de alta tensión se encuentren en mal estado, estos presentarán una resistencia no definida. Bueno, nosotros ya le sacamos acá. Ahora vamos a comprobar que el platino se encuentra en buen funcionamiento. Para esto vamos a medir la continuidad para comprobar si cada vez que la leva empuja al platino se crea una continuidad con la carcasa. Bueno, como podemos ver, el platino se encuentra en correcto funcionamiento. Significa que sí está haciendo contacto cada vez que la leva lo empuja. Y bueno, para comprobar esto podemos poner la continuidad en el negativo, que vendría a ser la carcasa, y le vamos a dar vueltas al eje. Acércalo para que se escuche el sonido, a ver, compañero. Ahí podemos escuchar que cada vez que hace contacto el platino suena la alerta de continuidad en el multímetro. Bueno, eso sería todo, profesor. Gracias.